Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo está el audio? Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Buenas Lick, noches, está bien. sí. Ok, vamos a comenzar el día de hoy. Anuncios. Mañana a las 5 de la tarde, el examen de reposición, aula, por el momento, 306, edificio segundo. Por el momento. Probablemente me presten un aula a 301, pero eso solo es una probabilidad en este momento. Si no, pues lo haremos en la 301 al segundo, 5 de la tarde. Hasta este momento solo tengo 2 mensajes pendientes de responder. Si hay más personas que van a hacer reposición y no se han reportado, repórtense por favor, porque es con una lista. Mensaje de WhatsApp privado a quien les habla indicando todos los datos. Para las personas que no lo hicieron por causa justificada. Nombre, número de cuenta, sección, clase y parcial a reponer, una copia de la justificación. Mañana se estará entregando también el examen en físico del segundo parcial para aquellas personas que quieran ver los resultados. Si usted no lo quiere ver, pues no pasa nada. El quiz va a ser mañana a las 9 de la noche con el objetivo de darle tiempo a todos los que van a hacer examen de reposición, porque saldremos a las 7:10 de la noche. Y así llegan a su casa y hacen el examen de reposición. Y si hubiese alguien pendiente, pues por favor, envíe su mensaje. Esos son los anuncios que tenía para darles el día de hoy. Entrando al tema que iniciamos el día de ayer, estamos hablando de que íbamos a hacer un análisis de los efectos en la utilidad neta de la compañía derivado de los escenarios que se nos iban a plantear. Indicamos que va a haber un escenario o la situación actual, que es la fotografía de las operaciones de la empresa en el presente. Y va a haber una alternativa 1 que va a recibir un nombre, aquí dice reestructura, pero ya vamos a ver eso. Y va a haber un escenario número 2, que por el momento recibe el nombre de ampliación, pero lo vamos a dejar mejor solo con la alternativa 1 y 2. Y luego pues haremos la explicación de eso. El esquema que vamos a utilizar es el esquema de un estado resultado de formato común. Ayer lo estuvimos viendo. Ingresos, costo variable, costo fijo, gasto por depreciación. Llegamos a la utilidad antes de intereses e impuestos. Estamos los gastos financieros, que van a ser de 2 tipos. Llegamos a la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Llegamos, después se le resta el impuesto, como resultado la utilidad o pérdida neta. Restamos los dividendos preferentes, llegamos a la utilidad disponible por acciones comunes. Dividimos entre el número de acciones comunes en circulación y así se determina la utilidad por acción común. Es un estado de resultado de los que ustedes han utilizado durante bastante tiempo. Vamos a ir desarrollando el caso número 1 para ir entrando en calor y que ustedes vayan viendo el desarrollo del caso. A la izquierda de su pantalla está el planteamiento del problema número 1 que dice que la empresa fábrica de dulces de caramelo se encuentra en medio del análisis de los efectos en su estructura de capital actual y el apalancamiento operativo y financiero. Y el apalancamiento operativo y financiero. El apalancamiento operativo y financiero pues es algo que sí estoy compartiendo la pantalla. Me están preguntando aquí que si estoy compartiendo la pantalla. Sí la estoy compartiendo. Excelente. Entonces, por favor, si los demás no la pueden ver, me avisan. Les decía que en la clase de Finanzas 1 ustedes ya vieron qué es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero.
básicamente el manejo de costos operativos y financieros dentro de la estructura de actividad de la compañía. Entonces esta compañía fabrica dulces caramelo, está haciendo un análisis de los efectos de la estructura de capital en el apalancamiento operativo y financiero que varias estructuras podrían ocasionar en sus estados financieros, así como en su flujo de efectivo. Vean aquí lo importante que dice en la actualidad. Entonces básicamente esta información ya nos está trasladando a el escenario actual de la compañía. Entonces dice que en la actualidad la empresa tiene ventas de 5.400.000 a un precio de 90 lempiras por unidad. Punto. Ahí nos vamos a detener y vamos a ingresar esta información. La empresa nos está diciendo que tiene ventas, ingresos ordinarios de 5.400.000. Y nos da el precio de venta por unidad que lo vamos a copiar aquí arriba. Si nosotros quisiéramos determinar el número de unidades vendidas, pues si tenemos el total de las ventas, lo dividimos entre el precio de venta. Y de esa manera obtenemos la cantidad de unidades que la compañía vende en la actualidad. No nos dieron el dato de las unidades, pero nos dan la información para poder determinar esos valores. Los costos variables suman 1.800.000. Puedo poner fácilmente. Costos variables, 1.800.000. Y los costos fijos en efectivo son 550.000. La depreciación suma 20.000. Entre paréntesis, depreciación por metro de línea recta. Esos datos los ingresos. Costos fijos en efectivo, 550.000 y la depreciación 20.000. Es importante determinar aquí que los costos fijos en efectivo están separados de la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es un gasto en efectivo. Y recuerden, más adelante vamos a determinar el flujo de efectivo anual de la compañía. Esa es la razón por la cual separamos la depreciación. Entonces, pueden ver que la información hasta salió ordenada de las ventas, costos y la depreciación. Con eso podemos ver que la utilidad antes de intereses e impuestos es de 3.030.000. Siguiente párrafo. El total de los activos de la empresa suma 1.200.000 y han sido financiados con fondos de largo plazo de la siguiente manera. Y a partir de aquí se nos va estableciendo la estructura de capital. Dice 35% de esos activos ha sido financiado con fondos o préstamos de largo plazo al 20% de interés, 15% por medio de acciones preferentes, al 19% de dividendos, 25% por medio de acciones comunes con valor de 10, y por la diferencia se han emitido bonos a largo plazo al 18% de dividendo de cupón. En cuenta que la tasa de impuestos sobre la renta es del 25%. Fíjense que inicialmente toda la información que se nos dio era para la parte operativa de la compañía. Lo que ella normalmente hace, vende, tiene costos por fabricar y vender, tiene costos operativos fijos y tiene depreciación. Toda esa parte que está resaltada al lado derecho de su pantalla representa la parte operativa de la compañía. Más adelante entonces viene toda la parte financiera, todos los costos que la empresa paga por la obtención de fondos o financiamiento de parte externa. Hay intereses sobre bonos, hay intereses sobre préstamos, hay dividendos preferentes, ¿verdad? Entonces básicamente estos son los costos financieros que la empresa pues está pagando por financiarse. ¿Qué quiere decir entonces todo este párrafo de la información que se nos ha proporcionado? Entonces nos está indicando cómo está integrada
la estructura de capital de la compañía y el costo específico de cada una de esas fuentes de financiamiento. Nos dieron el KD, nos dieron el KP, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Del lado derecho de la pantalla, entonces nos vamos a el primer cuadro. Aquí en el primer cuadro dice detalle de la estructura de capital. Total de los activos financiados con fuentes de financiamiento a largo plazo, 1.200.000. Normalmente se le va a decir el total de los activos de la compañía es de tanto. Y han sido financiados con fondos de largo plazo de la siguiente manera. Entonces aquí le dieron 1.200.000. Entonces, la fuente de financiamiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tablita de resumen del costo de capital por medio ponderado? Decía, fuente de financiamiento. Entonces aquí tenemos deuda de largo plazo en bonos, deuda de largo plazo en préstamos, deuda por medio de acciones preferentes y financiamiento por medio de capital común en el mismo orden. Aquí hay una franja amarilla que dice total deuda de fuente externa. Y esto es porque los bonos son financiamiento que personas o inversionistas, acreedores que no son los dueños de la compañía, nos han prestado la plata, es decir, que son fuentes externas. Los préstamos bancarios, pero los ofrecen los bancos, que no son los dueños de la compañía, entonces son externos. Y las acciones preferentes las vamos a tratar como un pasivo, no como los dueños de la compañía, sino que como otro pasivo de fuente externa. Por lo general, las acciones preferentes, en la mayoría de los casos, es otro pasivo más. Estos tres van a integrar la fuente de financiamiento de naturaleza externa que se está utilizando. Y por capital común entenderemos que son los dueños de la compañía, los accionistas que han aportado el capital y que están financiando las operaciones de la compañía. El total del financiamiento adquirido, pues básicamente es el 1.200.000, únicamente que se ha distribuido en la forma que aparece en esta tabla. La deuda en circulación va a provenir de la estructura de capital proporcional que la compañía ha establecido. Es decir, que este porcentaje representará una cantidad en dinero de lo que es equivalente al porcentaje de estructura de capital. El costo financiero es el costo específico de cada fuente, una tasa de interés. Y el gasto que se presenta en el estado de resultados, pues lo tenemos en la siguiente columna. Todas las otras estructuras, ¿verdad? La de la alternativa número 1 y la alternativa número 2, tienen el mismo principio. Ok, entonces vamos a regresar a el párrafo del lado derecho. El total de los activos de la empresa suman 1.200.000 y han sido financiados con fondos de largo plazo de la siguiente manera. El 1.200.000 entonces es el importe de lo que yo voy a distribuir. Listo. 35% de ese 1.200.000 con préstamos de largo plazo al 20% de interés. Entonces busco la línea de los préstamos de largo plazo, que es 35% de la estructura de capital. Por cierto, voy a sumar aquí la estructura de capital. Ustedes ya saben que eso debe sumar 100%. Noten que estoy haciendo dos sumatorias. Un importe que es lo que yo estoy financiando con fondos de naturaleza externa y que al final se va a sumar con la parte del financiamiento de fuente interna que son los accionistas. Entonces, regreso. Préstamos de largo plazo, ese es el 35%. Y tiene una tasa de costo financiero, vean lo que está resaltado a la izquierda, ¿no? Del 20% de interés. Entonces, el costo financiero es del 20%. La estructura de capital, 35% del total de la deuda, y el interés, un costo del 20%. Listo. Entonces, marco esa información que ya he trabajado con ella. Siguiente, 15% del 1.200.000.
15% por medio de acciones preferentes, al 19% de dividendos preferentes. Me voy a la estructura de capital, identifico la línea de los dividendos preferentes. La estructura de capital es 15%, va a estar financiada con acciones preferentes. Y el costo financiero de eso va a ser el 19% de dividendos preferentes. Entonces aquí ya tengo dos fuentes de financiamiento de naturaleza externa que hasta el momento suman 50%. Me hace falta el otro 50% de la estructura de capital. Entonces ya tengo esa información y ahora la voy a resaltar como que ya la tomé. Continúo. 25% por medio de acciones comunes con un valor mínimo de 10. Por favor, deshabiliten sus micrófonos. Si van a hablar, pues avisen. Entonces tenemos aquí 25% por medio de acciones comunes con un valor nominal de 10. Y eso nos va a servir no para determinar un costo financiero, sino para determinar el número de acciones comunes que están en circulación. Entonces vean, 25% de la estructura de capital va a estar financiado por medio de capital común. Y ahora aquí no es un costo financiero, sino que me está diciendo que el valor nominal de cada acción común es de $10 o 10 lempiras por cada acción. Ok. Vean que la estructura de capital ya tiene integrado un 75%. 50% con fuentes de naturaleza externa, 25% con fuentes de naturaleza interna y hasta el momento suma un 75%. La diferencia, pues hace falta un 25%. Voy a marcar la información, color amarillo, para indicar que ya terminé. Continúo la lectura y por la diferencia se han emitido bonos de largo plazo al 18% de dividendo de cupón. Entonces, básicamente aquí lo que hace falta es el 25% de dividendos, 25% con bonos de largo plazo. Y la tasa de interés o de dividendo de cupón es del 18%. Y aquí, en este tema, no vamos a tener la incomodidad de decir que es una tasa semestral para que usted la convierta a tasa efectiva anual. Aquí vamos a trabajar con todos los datos que se le proporcione, van a ser tasas efectivas anuales. Entonces, no vamos a tener ese tema de estar convirtiendo tasas. Vamos a tachar esta información para indicar que ya la tomamos en cuenta. Y vean que todo el párrafo ya lo tomamos en cuenta porque el siguiente dato es el relacionado a la tasa del impuesto sobre la renta, que es del 25%. Síntesis, todo este párrafo ya está tomado en cuenta, más los anteriores, que era la parte de operaciones de la compañía. El siguiente párrafo dice, en base a lo anterior, la empresa está evaluando dos alternativas para mejorar su rentabilidad y su capacidad de generar flujos de efectivo. A continuación, cada una de las alternativas. Voy a marcar eso y voy a dejar pendiente las alternativas de las que me están hablando. Entonces, fíjense que ahora, ¿cuál es el trabajo que queda? Pues identificar el importe del gasto financiero que se va a presentar en el estado de resultados producto de los intereses que van a actuar sobre la deuda en circulación. Si yo ya tengo la estructura de capital armada y tengo que el total del financiamiento es de 1.200.000, pues yo fácilmente puedo decir y aplicar esta estructura del 25%, ¿verdad?, de toda la deuda ha sido por medio de bonos de largo plazo. 25% de 1.200.000 es de 300.000. El 35% es equivalente a la deuda por medio de préstamos bancarios,
es 420,000. Y el 15% del total del financiamiento ha sido por medio de acciones preferentes y lo que genera un importe de 180,000 lempiras. Yo saco un subtotal y establezco que el importe del financiamiento de fuente externa totaliza 900,000. La suma de esas tres fuentes que hemos dicho que vamos a catalogar como fuente de naturaleza externa. Y finalmente yo puedo indicar aquí que el 25% del total del financiamiento del 1.200.000 lo integra pues, el capital emitido en acciones comunes. Ahora yo hago la sumatoria de la fuente externa con la fuente interna y tengo como total, ¿verdad?, el financiamiento total integrado de la compañía. De acuerdo a su estructura de capital, que representa en dinero los importes del financiamiento total adquirido. Si en esta columna de las fuentes externas tengo el total de la deuda de circulación y en esta otra columna tengo el importe o la tasa del gasto financiero, pues el importe que va a ir al estado de resultado va a ser la multiplicación de la deuda en circulación por la tasa de interés. Y lo pongo en negativo para indicar que es un gasto. Entonces los dividendos sobre bonos que se pagarían serían el 18% de 300,000. Los intereses sobre la deuda bancaria serían el 20% de 420,000. Y los dividendos para los accionistas comunes sería el 19% de 180,000. Todos estos valores se trasladan al estado de resultado. Finalmente, en esta última línea no vamos a tener un gasto financiero, sino lo que vamos a tener es el importe de, o el número, mejor dicho, el número de acciones comunes que se han emitido, que son equivalentes a estos 300,000 lempiras de capital común, que tienen un valor nominal por acción de 10. Entonces aquí lo que vamos a determinar es el número de acciones comunes en circulación. Dividiremos los 300,000 entre el valor nominal, que es 10 de cada acción común. El resultado nos dice que la compañía tiene emitidas 30,000 acciones comunes y que están en circulación, ¿verdad? 300,000 dividido entre el valor nominal de cada acción común. 30,000 acciones comunes para indicar, pues, y poder hacer el cálculo de la utilidad por acción. Ya tenemos integrado nuestra tabla, ¿verdad?, de la estructura de capital. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues los pases al estado de resultado. En el estado de resultado vamos a identificar la línea que dice dividendos sobre bonos de largo plazo y la vamos a copiar. Dividendos sobre bonos de largo plazo, el gasto financiero, 54,000. Y ahora vamos a copiar el gasto por intereses sobre la deuda bancaria, 84,000. Podemos ver que la siguiente línea en el estado de resultado es la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Y aquí, pues, la utilidad antes del impuesto sobre la renta es la utilidad operativa menos los gastos financieros. Y pueden ver ustedes que la utilidad antes de impuestos sobre la renta es 2.892.000. A continuación tenemos el impuesto sobre la renta, que es del 25%. Entonces, hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta y lo ponemos en negativo para indicar que es una resta. 723,000 de impuestos. La siguiente cantidad, pues, es la utilidad o pérdida neta
después de haber rebajado el impuesto. A continuación, la línea que viene es la del dividendo preferente. En ese caso, pues yo voy a ir a copiar el importe del gasto por dividendo preferente que viene del estado de la tabla aquí de la estructura capital. Los dividendos se pagan de las utilidades, por eso es que van después de las utilidades netas del ejercicio. Tenemos que el pago de dividendos preferentes es de 34.200, el mismo importe que hemos presentado en esta tabla. Siguiente línea es la utilidad que está disponible para los accionistas comunes, la cual, vean aquí en esta línea color salmón, la vamos a dividir entre el número de acciones comunes en circulación. Ahí dice esa línea, igual utilidad por acción, UPAC, es igual utilidad disponible por acción común entre el número de acciones. Necesito el número de acciones comunes en circulación, para eso calculamos aquí que eran 30.000. Entonces son 30.000 acciones. Y ahora sí, divido la utilidad para los accionistas comunes entre el número de acciones comunes que están en circulación. Presiono Enter y veo que en la situación actual la compañía está generando una utilidad por acción común de 71.16 lempiras por cada acción común. Esa es la fotografía de la situación actual de la empresa. ¿Podríamos calcular el flujo de efectivo anual? Sí, pero falta que terminemos de leer el ejercicio, entonces vamos a quedarnos en esta parte aquí mientras terminamos la lectura del ejercicio. ¿Cuánto ocupas, pues? ¿Ah? ¿Cuánto ocupas? Y nos vamos como 5 o 6. Vaya. Hay más. José Luis Rodríguez, Puma, por favor, el audio. ¿Es la hora o no le dijeron? ¡Hey, José Luis! Muchacho, el audio. 7, Ashley. José Luis está, pero a ver a dónde. Bueno, después de la distracción de José Luis, pregunto, ¿hay alguna duda hasta el momento? Ok, seguimos entonces. Yo esperaría que los que están conectados estén poniendo atención. Y que no solo estén conectados por el mero hecho de estar conectados y que después lo voy a ver el video, no pasa nada, porque después le pregunto al licenciado a las 9 de la noche y el licenciado no les va a contestar. ¿Verdad? No es un tema de clase virtual y de preguntarle al licenciado hasta que yo esté estudiando. No voy a contestar. Lick, una consulta. Sí. Del capital de antes del capital en acciones corrientes, ¿por qué es el 25%? Sería de la que decía de la cuenta que la tasa del impuesto sobre la renta, sería ese. El ejercicio aquí, cuando yo lo estaba leyendo, dice que la estructura de capital está integrada de la siguiente manera. Me dice 35% del financiamiento total fue por medio de préstamos de largo plazo con una tasa del 20%. 15% por medio de acciones preferentes con una tasa del 19% de dividendos preferentes. Y ahí, entre 35 y 20% lleva el 50% de la estructura de capital. 25% por medio de acciones comunes. Ahí dice, 25% por medio de acciones comunes para integrar
la estructura de capital de la compañía. ¿Tiene alguna relación eso con la tasa del impuesto sobre la renta? Coincidió el importe. No es que le estoy aplicando el 25% al capital común. Coincidió. El impuesto sobre la renta siempre va a ser 25%. El capital común pudo haber sido 0, pudo haber sido 10%, pudo haber sido 20, pudo haber sido 50, pudo haber sido 30. En este caso, fue 25%. ¿Quedó claro? Ah, ok. Sí, sí, Lick, es que ahí me había perdido. Ok, está bien. Bueno, entonces ya tenemos estructurada nuestra primera tabla de la estructura de capital. Y ya elaboramos el estado de resultado de la situación actual. Ahora, vamos a ver qué es esto de alternativa 1 y alternativa número 2. El ejercicio dice de que en base a lo anterior la empresa está evaluando dos alternativas para mejorar su rentabilidad y su capacidad de generar flujos de efectivo. A continuación, cada una de dichas alternativas. Número 1 es, y la denomina reestructuración. Entonces, la cantidad que va a reestructurar, la alternativa número 1 se denomina reestructuración. Reestructura, le vamos a poner. ¿Qué significa la palabra reestructura? O sea, que una estructura actual se quita y se implementa una estructura nueva. ¿Verdad? Creo que ahí se entiende bien. ¿Qué va a reestructurar? Dice la alternativa 1. Reestructurar todo lo relacionado con la deuda de fuente externa. Así. ¿Qué es lo que me está indicando la alternativa número 1? Que va a reestructurar algo que ya existe. ¿Qué es lo que ya existe? Esta tabla actual. Pero no la va a cambiar toda. Voy a reestructurar todo lo relacionado con la deuda de fuente externa. Por eso hacemos la separación entre deuda de fuente externa y financiamiento de fuente interna. El total es el financiamiento tanto en fuente externa como interna. Entonces dice, reestructurar todo lo relacionado con la deuda de fuente externa. ¿Cuánto es la deuda de fuente externa? Que suma aquí 900,000. Ese es el importe que va a reestructurar. Va a cambiar las proporciones actuales y va a implementar nuevas proporciones. Cuando usted tiene un préstamo en el banco y por alguna razón, ¿verdad? Imagínese que tiene un préstamo en el banco que está pagando una tasa de interés muy alta. A veces le dicen las otras instituciones financieras, lo llaman y le dicen, miren, tenemos una oferta, una promoción. Si usted tiene una deuda con otro banco, nosotros se la compramos, le pagamos toda la deuda y le cobramos una tasa de interés más baja. O el mismo banco le puede decir, mire, usted está teniendo problemas para pagar con su flujo de efectivo, no se preocupe, si nosotros le hacemos una reestructuración de su deuda. ¿Cuál es el objetivo en ambos casos para el deudor? Disminuir el gasto financiero. ¿Con el propósito de qué? De pagar una tasa de interés más baja. Y al reducir el gasto financiero, pues le genera oxígeno, más flujo de efectivo, que lo puede utilizar, bueno, para varias cosas, para producir, comprar maquinaria, etc. Entonces, cuando nosotros estamos reestructurando una estructura de deuda, valga el juego de palabras, nuestro principal objetivo es la reducción del gasto financiero. Naturalmente esperamos que el gasto financiero sea a tasas más bajas. Entonces, bueno, ya tenemos el importe que vamos a reestructurar. Todo lo relacionado con la deuda externa, porque así dice el caso. Pantalla izquierda. Reestructurar todo lo relacionado con la deuda de la siguiente manera. El 50% de esos 900,000
¿De cuáles 900.000, licenciado? Pero en la alternativa 1 no dice de cuál, que son 900.000. No dice la cantidad, pero dice todo lo relacionado de la deuda externa. Sí, pero no está diciendo de qué alternativa. Yo le acabo de decir, si va a reestructurar, es algo que va a cambiar, que ya existe. O sea, ¿qué es lo que ya existe? La estructura de deuda actual. Esa es la que va a cambiar de fuente externa. Entonces, si el 50%, perdón, 50% dice con un préstamo bancario a largo plazo al 12% de interés. Entonces, de esos 900.000, el 50% lo va a financiar por medio de un préstamo de largo plazo con una tasa de interés del 12%. 15% por medio de emisión de acciones preferentes, pagando el 15% de dividendo de cupón. De la estructura de capital, usted identifica dónde están las acciones preferentes y el 15% de la estructura, la nueva estructura, va a ser por medio de acciones preferentes y pagando un dividendo del 15%. Y por la diferencia, emitir bonos de largo plazo pagando el 14% de dividendo de cupón. Bonos de largo plazo. No me dieron la proporción, solo me dijeron por la diferencia. 14% de dividendo de cupón, el costo financiero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces me fijo que toda la estructura de capital de la compañía debe sumar 100%. 100%. Entonces yo tengo aquí que la deuda en préstamos es el 50%. En acciones preferentes el 15%. Entonces, ¿cuánto llevo yo sumado de la estructura de capital? 65%. Y si tiene que sumar 100, ¿cuánto hace falta? El 35%. Lo saco por diferencia. 35%. ¿Cuánto fue en capital común? 0. Porque en el ejercicio no indica que se emitieron acciones comunes adicionales. Entonces, no hay capital común adicional. Ah, entonces que las 30 es 0. No, recuerde, las 30 no se modifican porque es el capital permanente de la compañía. Aquí lo que indicaría es que se emitieron acciones comunes adicionales. En este caso no hay cálculo que hacer. Ahora sí estamos listos para hacer la distribución en dinero. ¿Cuánto representaría porcentualmente, ¿no?, en cada una de las fuentes de financiamiento? El 35% de los 900.000 sería deuda por medio de bonos de largo plazo. El 50% por medio de préstamos de largo plazo. Y el 15% de los 900.000 sería por medio de acciones preferentes. Ahí lo único que hicimos es una distribución de los 900.000. Miren, total de deuda fuente externa quedó siempre en 900.000, pero en proporciones diferentes. Costo financiero, miren, los dividendos preferentes actuales pagaban una tasa de interés del 18 y con la reestructuración, pues el gasto financiero se reduce a 14%. Préstamos bancarios tenían una tasa del 20%, reestructurados tienen una tasa del 12%. Y acciones preferentes actuales, un dividendo del 19% que se reduce al 15%. La estrategia entonces de reestructurar la parte financiera es que el gasto financiero sea menor. Ahora multiplicamos la deuda en circulación por la tasa financiera que toca pagar. Los intereses disminuyen de 54.000, que son los actuales, a 44.000 porque el gasto financiero tiene una tasa menor. Los préstamos bancarios disminuyen el gasto financiero de 84.000 a 54.000. Y las acciones preferentes disminuyen su importe de pago de dividendos de 34.000 a 20.000. Y con eso tenemos ya cubierto todas las líneas. Esos valores son los nuevos gastos financieros que se van a reflejar
en el estado de resultado. Entonces vamos a el estado de resultado de la situación actual, la reestructuración. Entonces, como solo hemos hablado de reestructuración de la parte financiera, la parte que tiene que ver con los gastos financieros, pues a nivel de operaciones no hubo cambios. Los valores siguen siendo los mismos. Entonces aquí arriba vamos a copiar el mismo precio de venta. Las unidades que se van a vender son las mismas. Y entonces tenemos que la alternativa 1, ¿ya?, tiene la misma utilidad antes de intereses e impuestos porque no hubo cambios en la parte operativa, porque en el planteamiento del caso ustedes no vieron que decía, pues las ventas se aumentan, el costo variable aumenta, el costo fijo aumenta o disminuye, la depreciación aumenta o disminuye. ¿No vieron eso? La parte operativa se mantiene igual. A continuación, entonces, ponemos el gasto financiero reestructurado. Ya no van a ser 54,000, sino que 44,000 en el caso de los dividendos sobre bonos. Ahora los intereses sobre los préstamos ya no van a ser 84,000, sino que van a ser 54,000. Y con eso ya tengo la utilidad antes del impuesto. Hago el cálculo del impuesto sobre la renta, que es el 25%, tasa fija. El resultado neto después de impuesto. Y copio el valor de los dividendos preferentes reestructurados. Ya no van a ser 34,000, sino que van a ser 20,250. Con eso voy a la utilidad disponible para los accionistas comunes. ¿Cuál es el valor o el importe o el número de las acciones comunes que están en circulación? La mayoría de los estudiantes dice, pues entonces es 0 porque entonces no se emitieron acciones comunes. ¿Vale? Para mí tienen que ser las mismas 30,000. Exactamente, excelente, muy bien, muy excelente la participación. Porque aquí solo estamos hablando de la reestructuración de bonos, préstamos y acciones preferentes. No hablamos de reestructuración del capital común. En ese caso, tendríamos las mismas 30,000 acciones, que son las actuales. No hubo cambio. Entonces dividimos la utilidad disponible para los accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación, y con esta reestructuración que implica la disminución del gasto financiero, pues lógicamente, si el gasto financiero disminuye, entonces aumenta la utilidad por acción común, por disminución del gasto. Este sería el segundo caso de la reestructuración de la fuente de financiamiento de los préstamos, de los bonos de largo plazo y de las acciones preferentes, con el objetivo de pagar una tasa de interés más baja. Finalmente, la alternativa que tiene que ver con la número 2. Aquí van viendo ustedes que presenta una modificación tanto en la parte de operaciones, porque le va a hablar de incrementos en los ingresos ordinarios, en las depreciaciones, etc. Entonces hay cambios en toda la parte operativa. Y además hay cambios en la parte financiera. Esta alternativa número 2 recibe el nombre de ampliación deuda. Ampliación de la deuda o deuda adicional. Vamos a leer. Por mientras, estamos en la lectura de eso. El código de asistencia de hoy es finanzas. Código de asistencia de hoy es finanzas. Finanzas. Para que registren la asistencia.
Finanzas. Ok, la alternativa número 2, el ejercicio habla que comprar maquinaria y equipo nuevo. Si es nuevo, pues que no lo tenía antes. Por 500,000 para mejorar el proceso de producción. Ya está hablando operativamente. La maquinaria se depreciará totalmente en 10 años, por línea recta. Con ello se espera que las ventas se incrementen un 15%. Los costos fijos se mantienen fijos. El costo variable sigue siendo el mismo. Entre paréntesis, tasa es la que no cambia. La tasa de costo variable por unidad. Punto. Dice. Para financiar esta compra, la empresa tiene en mente lo siguiente. Y entonces le dice en el resto de la información cómo pretende adquirir esos 500,000. Esos activos, o sea, maquinaria nueva, sacar préstamos. Pero ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos nosotros a pues determinar los efectos en la parte operativa de la compañía, producto de la introducción de la máquina nueva. En primer lugar, dice aquí que las ventas se incrementan un 15%. Las ventas de su nivel actual, que son 60,000 unidades, o 5.400.000. Entonces decimos 5.400.000 multiplicado por 1 más el 15% de aumento de la venta. 6.210.000. El costo variable no cambia. Dice, nosotros podemos sacar el costo variable por unidad, si quisiéramos. Tenemos, ¿verdad?, el total de las unidades vendidas en la actualidad, que son 60,000, y tenemos el costo variable total de 1.800.000. Entonces, y podríamos dividir 1.800.000 entre 60,000 unidades. La tasa de aplicación del costo variable sería 30 por unidad. Y si esta no cambia, entonces los costos variables siguen siendo 30 por unidad. Nosotros podríamos aplicar directamente al costo variable total actual de 1.800.000 por 1 más el 15%. El costo variable proyectado, 2.070.000. Lo podrían hacer por unidades también. 60,000 unidades actuales por 1 más un 15% de aumento. El 69,000 por 30 le va a dar 2.070.000. El precio de venta por unidad se mantiene sin cambio. Los costos fijos, dice el ejercicio, se mantienen fijos. 550,000. Pero dice aquí que se va a comprar maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo entonces incrementa la depreciación porque hay maquinaria y equipo nuevo. El costo de la maquinaria de 550,000 dice que se va a depreciar en un periodo de 10 años. Entonces tendría un importe de depreciación adicional. 550,000 entre 10 años. No, perdón, 500,000 cuesta la maquinaria. 500,000 entre 10 años, entonces la depreciación adicional es de 50,000. Esta depreciación adicional, pues lógicamente se va a tener que sumar a la depreciación actual. La depreciación actual no desaparece, se incrementa, porque en la actualidad tengo 20,000 y voy a incrementar porque va a haber equipo nuevo que se va a depreciar, se va a incrementar en 50,000, que es el importe del nuevo equipo. Determino, ¿verdad?, el resultado antes de intereses e impuestos, la utilidad operativa. Así es como cambia la parte operativa de la compañía.
Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues dice la compañía pretende, ¿verdad?, financiar en la tercera tabla, la tercera estructura, los 500,000 que representaría el costo de la maquinaria nueva, los voy a financiar de la siguiente manera. Y le da toda la lógica del funcionamiento del financiamiento que va a requerir. Solicitar un préstamo bancario por el 30% a la misma tasa de interés actual. O sea, tienen que ver la tasa de financiamiento de la tasa actual, de la tabla actual. Punto y coma. Emitir bonos de largo plazo por el 35%, pagando el mismo porcentaje de dividendo de cupón. En la actualidad, el dividendo de cupón es del 18%. ¿Verdad? Entonces llevo 30% en préstamo bancario y 35% con bonos de largo plazo. O sea, llevo un 65% de la estructura de capital que debe sumar 100%. Y por la diferencia, el otro 35%, emitir acciones preferentes pagando el mismo dividendo preferente, que es de 19%. Considere que la empresa paga toda su deuda de fuente externa en 10 cuotas iguales de capital. Entonces yo le pediría, por favor, que ustedes trabajen en la estructuración de esta tabla, con toda la información que dice la guía, hasta la parte que está resaltada. ¿Verdad? Integren toda la estructura de capital, los gastos financieros, y vean que estos son gastos financieros adicionales, porque esta es una deuda adicional que va a incrementar los gastos financieros. ¿Cuáles gastos financieros? Los actuales, más, ¿ya?, todos estos actuales, más los gastos financieros adicionales, porque es deuda adicional. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy para continuar el próximo lunes. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, Lee. Ok, yo les pido por favor que vean el video, regrésenlo para esta última parte. Si ustedes lo van a trabajar, yo les recomiendo que lo hagan ya el próximo sábado del examen. Recuerden que al estructurar esta tabla, tomen en consideración que es deuda adicional. Van a decir gasto financiero actual más el adicional, que va a ser los valores que van a colocar en esta columna. Con eso, pues, terminamos por el día de hoy. Las fórmulas que siguen son las de los puntos de equilibrio, que seguramente ustedes ya lo vieron en Finanzas 1, y solo va a ser un repaso que vamos a ver el próximo lunes. Buenas noches para todos. Nos vemos el lunes para algunos y nos vemos mañana para otros. Que la pasen bien. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Lee. Feliz noche, Lee. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches.